Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchas gracias por darle play a este video. Comenzamos. Estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth para los que no me conocen, y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hablarles sobre cómo es que limpio yo mi estufa. En esta ocasión utilicé este producto. Cuando yo era niña me acuerdo que lo utilizaban mucho. En aquel entonces yo me acuerdo que le decían Sosa, y pues conseguí este y vamos a ver si funciona o no funciona. Por lo normal yo utilizo este otro producto. Me lo recomendó hace como años una amiga, se llama Bere. Espero que algún día vea este video. Ella me lo recomendó y pues hasta ahorita a mí me ha funcionado perfectamente. Quería probar otra marca porque se me había terminado, pero no quise, mejor estaban muy caros y la verdad que yo dije, pues para qué ando probando productos que no sé si van a funcionar realmente, y como ya sé que sí me funciona, pues mejor me esperé a conseguirlo. Tiene un precio de 29 pesos, es grande. Y pues siempre lo he usado y hasta ahorita sí me ha funcionado. Vamos a comenzar para que veas cómo es que utilizo y vamos a ver si sirve Comenzamos. Voy a comenzar limpiando un poco con jabón para retirar toda la basurita que tenga la estufa. Para después no se nos olvide ponernos guantes, ya que este producto es muy agresivo. Y empezamos a poner con la escobita que trae ahí por los lados donde hay mucho cochambre, que como ven aquí hay bastante. Dice aquí en las instrucciones que en todos los casos dejar actuar por 20 minutos, limpiar con una esponja o trapo húmedo y que enjuaguemos las parrillas. En mi caso no le puse las parrillas, así que pues no las voy a enjuagar con agua. Dice para casos difíciles repita la operación, y pues supongo que igual voy a tener que repetir la operación porque como ven tiene bastante cochambre. Una vez que ya aplicamos, lo dejamos reposar por 20 minutos. Una vez que ya pasaron los 20 minutos, vamos a retirar lo que viene siendo el producto. Pero yo veo que no se le quita fácil, entonces voy a utilizar una fibra de metal para que tratarle de quitar lo más que pueda. Con la primera pasada así fue como quedó, como ven, ahí todavía tiene mucho, aquí también. De aquel lado pues sí se limpió, pero porque pues no tenía. Acá pues así quedó. Y acá se quitó yo creo que un 10%. Así que le voy a volver a poner para que a ver si ahora sí queda. Pero como pueden ver, no es cierto que la primera vez queda súper limpia y que no necesitas tallar tampoco, no es cierto, porque tuve que usar una fibra de metal. Así que vamos a darle otra vez y le voy a volver a dar con la fibra de metal porque ya está 100% comprobado que no se le quita así nada más. Como pueden ver, ahora solo puse donde quedaron las manchas. Nada más ahí le puse porque como que esto sí pica la estufa, así como que le deja agujeritos, así que nomás le puse donde lo ocupa. Lo voy a dejar reposar por 20 minutos y a ver qué pasa. Ahorita regresamos. Como pueden ver, no se quitó tan fácil. Otra vez estoy usando la fibra de metal y pues ya está, estoy ocupando un cuchillo para poderle quitar
totalmente el exceso. Y listo, este es el resultado, así es como quedó. Tuve que repetir la operación 2 veces porque con una sola vez que le puse pues no se quitó. Igual tuve que ocupar una fibra de metal porque pues tenía que tallarle fuerte. Para mí este producto siento yo que, no sé, yo le doy un 8. Ahora voy a empezar como normalmente yo lavo mi estufa. Como saben, este producto siempre lo he usado y pues hoy quería mostrarles cómo es que yo la limpio. Empezamos quitando todo el exceso de basura que tenga la estufa. Una vez que ya está limpia, le rociamos por toda la estufa. Yo nunca quito los quemadores porque siento que luego le entra polvo, tierra adentro donde viene siendo donde sale la flama y se tapa y ya no sale la lumbre como es. Así que nunca se los retiro hasta que ya limpié todo. Ya para último, para enjuagarlos, ahí es donde los quito. Pero mientras tanto así le echamos el spray y lo dejamos reposar por 15 minutos. Una vez ya pasado los 15 minutos, entonces empezamos a limpiar. Como pueden ver aquí, se quita muy fácil la grasa. Hasta con el puro dedo se quita. No es cierto. Entonces vamos a ayudarnos con una fibra. No es necesario que tengamos que tallarle fuerte porque si se cae más fácil. Una vez que tallamos la estufa, limpiamos con un trapo para quitar el exceso del producto hasta asegurarnos que se quitó totalmente. Igual limpiamos, enjuagamos el trapo y volvemos a limpiar hasta que nos aseguramos de que se quitó totalmente el producto. Igual con este producto tienes que usar guantes. Yo no lo sé porque como ven la estufa no estaba tan sucia. Bueno, sí estaba sucia, pero sentí que la iba a limpiar rápido, así que sentí que no me iba a afectar en las manos, pero igual tienes que usar guantes. Una vez que ya limpiamos la estufa, que ya retiramos el producto, vamos a retirar estas cositas, no sé cómo se llaman, parrillas, no creo. Las retiramos para enjuagarlas y lavarlas. Una vez que las lavamos, pues ya las ponemos en su lugar y listo. Así es como quedó mi estufa. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte aquí en la parte de abajo y dejarme todos tus comentarios. Dime tú qué producto utilizas, si te funcionan o no te funcionan, si ya has utilizado este producto, qué te pareció a ti, o si has usado este otro producto. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. No te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. Nos vemos en un siguiente video. Bye.